Bueno, como ya se refirió el jefe de gobierno, tuvimos este fin de semana hechos atípicos con varios homicidios que no corresponden a la tasa de homicidios que por cierto ha venido bajando en nuestra ciudad en los últimos años. La respuesta inmediata del jefe de gobierno es que se va a investigar, pero no por este hecho que tuvimos el fin de semana se pretenda generalizar que como lo pretende Acción Nacional, que vivimos en un clima de inseguridad. Es increíble que ahora Acción Nacional nos venga con ese discurso después de cómo dejó Felipe Calderón a nuestro país. O sea, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Nos dejó más de 70,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos, y ahora ante un fin de semana donde tenemos varios homicidios, se pretende generalizar a la Ciudad de México con el resto del país. Afortunadamente, déjenme darles estadísticas oficiales del propio INEGI. La tasa de homicidios en nuestro país por cada 100,000 habitantes es de 18.9. La Ciudad de México es 9, es decir, menos de la mitad. El promedio diario de homicidios es 5.6 en nuestro país, mientras que en nuestra ciudad es menos de 2. La ciudad ocupa el lugar número 24 de 32 en la tasa de homicidios en nuestro país. Entonces a mí me parece muy exagerado y muy oportunista pretender que lo que ocurrió el fin de semana pasado es si la ciudad lo estuviera viviendo en los últimos 6 años, como sí desafortunadamente lo vivió nuestro país bajo el gobierno de Felipe Calderón. Entonces hubo respuesta inmediata del jefe de gobierno de que se van a investigar los hechos. Ya de la evidencia encontrada, de las primeras investigaciones, se concluye que no estamos ante una ola de ejecuciones, sino hechos que corresponden a otra dinámica delictiva. Pero minimizar estos hechos violentos que se registran en la capital en un solo fin de semana, 23 muertos, ¿no llevaría al error de no establecer una estrategia, un programa para contener la violencia? No, de ninguna manera se está minimizando. De hecho, ya el jefe de gobierno salió de inmediato a decir que se van a investigar los hechos y cada uno de los homicidios, justamente para detectar si hay algún tipo de patrón que tengan que ver con delincuencia organizada. Lo que a mí me parece una exageración es que lo que tuvimos en un fin de semana se pretenda generalizar y se pretenda decir que la Ciudad de México está como el resto del país, que es producto de la estrategia fallida, que ya incluso algunas autoridades norteamericanas sí la han calificado, la estrategia de Calderón, que dejó lleno de muertos a nuestro país, y afortunadamente en la capital de la República no ocurrió ese patrón distinto porque se tuvieron distintas estrategias de combate y prevención al delito. Y tan es así que quien es ahora el jefe de gobierno era uno de los responsables de mantener la ciudad segura. Senador, los legisladores del PAN han dado calificativos muy fuertes a esta posición que toma el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Han dicho que los capitalinos no son tarugos o no son retrasados mentales para comprar esta explicación oficial de que es atípico lo que está sucediendo en el DF. ¿Qué se responde a eso? Y ellos también piden que haya un programa de combate a la inseguridad urgente y que esta estrategia del escudo que había hablado el doctor Mancera, bueno, pues ya se aplique. ¿Qué se responde a los panistas? Bueno, efectivamente tienen la razón los panistas. Los ciudadanos de esta capital son los más informados, son los más críticos, y por eso reprobaron la estrategia que tuvo Felipe Calderón, que incendió a nuestro país y lo llenó de muertos, y aquí en la capital los mandó al tercer lugar. En cambio, quien encabezó las elecciones, la candidatura del PRD, pues fue quien era el encargado precisamente de la seguridad, y tuvo una votación histórica porque la capital del país vive condiciones muy distintas que viven desafortunadamente muchas ciudades y muchas regiones de nuestro país, donde ni siquiera pueden salir a la calle o no pueden tener un concierto en la vía pública como se tiene aquí en la Ciudad de México, o no se puede ocupar el espacio público como de manera regular lo ocupamos todos los capitalinos. Aquí el tema es no exagerar y no lucrar políticamente por algunos hechos aislados, pretender generalizarlos. Me parece hasta perversa la intención política detrás de esto, cuando ellos deberían de tener un poquito más de vergüenza y de memoria y revisar los saldos de país que nos dejaron,
donde hay más de 25,000 desaparecidos y más de 70,000 muertos. Entonces, que nos pretendan igualar con los resultados que ellos tuvieron por lo que tuvimos este fin de semana, me parece un despropósito y una absoluta exageración. Senador, hay indicios de que... No se está minimizando y el jefe de gobierno dijo, se va... No, bueno, sí. Pues es... bueno, pues no, esa no es la comparación, y tampoco podemos soslayar y decir, pues ya se fue Calderón, ya se fueron los muertos, ¿no? El luto de las familias ahí está y hay de más de 25,000 desaparecidos. ¿Y qué hay todavía? La defensa ideológica todos los días de una estrategia que fue fallida. Entonces, ahora ante un gobierno que tuvo muy buenos resultados y que de repente tenemos un dato atípico, se pretende generalizar y se pretende hacer creer que tenemos las mismas condiciones que tiene el resto del país. No, y aquí están los datos, aquí están las estadísticas. La Ciudad de México ocupa el lugar número 24 entre las 32 entidades federativas en materia de homicidio. Entonces hay que ser muy frío en los números y hay que atender obviamente con mucha profesionalismo, como lo está haciendo el doctor Mancera, cualquier hecho violento que se presente en la ciudad. Pero como gobernamos distinto, tenemos resultados distintos. Senador, el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, los cárteles, ¿hay evidencia de que estén infiltrándose en la Ciudad de México? Bueno, ya es algo que el procurador le corresponderá responder como parte de estas investigaciones que ha ordenado el jefe de gobierno, pero el crimen organizado tiene ciertos patrones en la comisión de sus homicidios. Y aparentemente de la primera información que se tiene recabada este fin de semana, afortunadamente no observamos una ola de ejecuciones como sí ocurre todavía en el resto del país y como que al parecer a los de Acción Nacional se les antoja que eso ocurriera en nuestra ciudad, pero no va a ocurrir. En otro tema, y como exsecretario de Educación en el DF, ¿qué opina de que la reforma educativa ya se aprobó en 18 congresos estatales? Pues creo que es una buena noticia para el país. Justamente aquí la sesión anterior en la Comisión Permanente habíamos metido un exhorto al resto de las entidades federativas para que apuraran y aprobaran esta reforma educativa, que es un primer paso, hay que decirlo. Es una reforma constitucional muy importante por los conceptos que ahí se incorporan. Muchos de esos conceptos, por cierto, vinieron de iniciativas del PRD, como definir a la educación en el artículo 3 como el derecho a la educación, pero de calidad, no cualquier educación, que sea una buena educación, que tengamos un servicio profesional docente para la capacitación permanente de los maestros. Se ha cargado mucho el tema de la evaluación de los maestros, sí, pero tener un servicio profesional docente quiere decir también que tenemos una serie de medidas de capacitación también muy buenas, porque el conocimiento ahora en esta época se genera de manera muy acelerada y los maestros ahora no solo deben de enseñar, sino aprender de manera continua. Y también pues la independencia que se da del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas, que va a servir para retroalimentar esta mejoría. Los maestros señalan que esto violenta su contrato colectivo y la estabilidad del empleo. No, yo creo que se ha malinterpretado mucho la reforma educativa. Se planteó muchas veces como si fuera algo contra los maestros. Yo creo que no, es justamente lo contrario. ¿Qué significa un servicio profesional docente? Que los maestros tengan la posibilidad en esta era del conocimiento de actualizarse de manera constante, porque ahora ya no es que el maestro se prepara para ser maestro y da 30, 40 años clases. No, ahora los maestros tienen que estar aprendiendo de manera constante precisamente para que tengan actualizado lo que le están enseñando a los niños, lo que le están enseñando a los jóvenes. Entonces, servicio profesional docente no nada más significa evaluar y sancionar y despedir a alguien, no, significa tener la mejor capacitación posible para tener los mejores maestros. ¿Estos recursos legales podrán entorpecer en alguna medida, senador, la entrada en vigor de esta norma? No, yo creo que en el caso de la educativa no. Caso distinto es la laboral. Ahí, según tengo entendido, los amparos que se están metiendo por parte del magisterio y otros sectores tienen que ver con la reforma laboral y ahí me parece que, pues ahí lo dijimos siempre, hay una violación de los derechos de los trabajadores, pero no en el caso de la reforma educativa. Senador, el día de hoy el presidente Peña Nieto y su gabinete rinden su declaración patrimonial. Sin embargo, en la página de presidencia, en la página electrónica, hay 3 secretarios, Marina, Defensa y Trabajo, que aparecen con un sueldo mayor al del presidente.
¿Eso constituiría una irregularidad? Hay una normatividad para ello. Hay que revisar el decreto de presupuesto de egresos, pero así de bote pronto me suena muy raro. No tendría por qué haber funcionarios que estén por encima del sueldo del presidente. Habrá que revisar esa situación. Y en el caso del secretario del Trabajo, reporta ingresos adicionales de 400 y tantos mil pesos por servicios profesionales. ¿Eso no implica conflicto de interés? Pues si no nos aclara de dónde vienen esos ingresos, pues eventualmente podría haber conflicto de interés. Creo que ahora con la oportunidad que tiene de estar ocupando ese altísimo cargo, pues sí, y debería haber mucha transparencia por parte de esos ingresos del secretario. Senador, preguntarle los beneficios que trae esta reforma educativa ahora que ya es aprobada, ¿cuándo se aplicaría por los congresos locales? Bueno, falta mucho por hacerse un primer paso. Hay que hacer modificaciones a la Ley General de Educación, hay mucho todavía por legislar para que justamente estas reformas lo puedan ver, lleguen a las aulas de clases. ¿Por qué es buena? Porque nos comprometemos como país a que tengamos una educación de calidad, y como calidad lo define ya el propio artículo 3º constitucional, que es la mejora continua y el máximo logro académico. Esto quiere decir que el eje ahora de las políticas educativas es cómo aprovecha más los alumnos, cómo adquieren más y mejor conocimiento, no pues temas laborales o temas de contenidos, ¿no? Es decir, ponemos en el centro de la educación justamente el aprendizaje de los niños, y eso va a cambiar muchas dinámicas dentro de las políticas educativas. ¿Qué otra cosa mejora? Bueno, para los maestros, lo que mencionaba hace rato, que tengan la posibilidad de, al estar en un servicio profesional docente, tener la oportunidad de capacitarse al más alto nivel y que tengamos una actualización permanente. Ahora la enseñanza, pues ya no solo, un buen maestro, ahora ya no solo es el que enseña muy bien, sino el que aprende muy bien y de manera constante, porque la velocidad a la que se genera actualmente el conocimiento pues es justamente lo que está marcando la diferencia contra muchas otras etapas de la humanidad, donde ahora el conocimiento se genera de manera muy acelerada, y si quieres tener un buen maestro, pues tienes que estarlo actualizando de manera permanente. Decía la maestra que iba a empezar a hacer las movilizaciones para echar atrás esta reforma. Pero sí, bueno, ahí hay una confusión. A partir de ahora, o sea, con la aprobación ya en los congresos locales, pues esto ya es en el caso de la reforma educativa no hay ninguna afectación a los derechos laborales del magisterio. Tengo mis dudas respecto de la reforma laboral, aunque hay que recordar que esa reforma no incluye a los que están dentro del apartado B. Entonces hay que ver cómo están presentando los amparos por cómo se hizo la reforma en el caso de los senadores y la Cámara de Diputados. Yo no veo ninguna afectación a los derechos de los maestros. Me parece que hay mucha desinformación, hay mucha manipulación, y yo entiendo al servicio profesional docente como la oportunidad para los maestros de acceder a una capacitación permanente. No se trata de evaluar y sancionar y afectar derechos, sino de que tengamos los mejores maestros del país. ¿Qué necesitamos hacer para tener los mejores maestros? Un servicio profesional docente donde evaluemos, sí, el desempeño, el aprendizaje, pero también que tengamos de manera paralela un sistema muy fuerte de actualización y capacitación. Y yo conozco muy de cerca a los maestros, esa vocación de servicio que tienen, esa vocación de enseñanza, pues muchas veces se ha visto sorprendida ahora por el surgimiento de las tecnologías de información y el impacto que están teniendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero los maestros quieren aprender, los maestros quieren actualizarse, y justamente para evaluar a un maestro, primero hay que darle la oportunidad de capacitarse. ¿Cabe algún llamado a la maestra Gordillo para que desista de esta resistencia cívica en los senadores? Bueno, hay que ver en qué términos lo está planteando. Yo creo que hay mucha desinformación en el tema, yo creo que hay que poner los puntos sobre las íes de qué se trata, y a los maestros los necesitamos, porque una cosa es que pues quede la definición de educación de calidad ya en el texto constitucional, y otra cosa es llevarla a la práctica, llevarla a la realidad. Y si queremos una educación de calidad en nuestro país, sin duda necesitamos a los maestros, necesitamos a las autoridades y necesitamos a los padres de familia. Ahora, ¿qué sigue para que en verdad esta se aplique? Bueno, si ya se llega a 17 estados, entonces quiere decir que ya tenemos mayoría, entonces se tendría que publicar la reforma constitucional, y de ahí de inmediato nos vamos a abocar en el Senado
a plantear las reformas siguientes a la Ley General de Educación, legislar el servicio profesional docente, precisamente para darle garantías a los maestros de una ley secundaria, de que no se trata de perseguir maestros, de evaluarlos, de ponerlos en evidencia o en ridículo, no. Hay que reconocer que ha cambiado mucho la educación en el mundo y tenemos que actualizarnos y necesitamos un servicio profesional docente que esté actualizando de manera permanente a los maestros, no con fines persecutorios. Aquí lo único que sí tenemos que perseguir con mucho ahínco es la calidad educativa y que nuestros niños, nuestras niñas tengan la mejor educación posible para que tengan éxito en el futuro. Muchas gracias.